Se le denomina Primera República al periodo que abarca desde la proclamación de la independencia en 1844 hasta la pérdida de la soberanía nacional cuando se produce la anexión a España en 1861. La Primera República sucedió desde 1844 hasta 1861, durando un total de 17 años. La primera constitución de la misma fue aprobada el 6 de noviembre de 1844. En ella se incluyó una nueva forma de gobierno presidencial con muchas tendencias liberales, pero estas se vieron empañadas por el artículo 210 de la misma. Este artículo otorgó privilegios de dictadura dentro del país hasta que la guerra de independencia terminara. Estos privilegios no solamente sirvieron para ganar la guerra, sino que también permitieron seguir y ejecutar el exilio de sus opositores políticos, entre los que se encontraban Juan Pablo Duarte y sus seguidores. La Primera República se caracterizó por dividirse en tres grupos principales, los cuales fueron los anexionistas, los conservadores y los liberales. Los anexionistas estaban conformados por aquellos que buscaban la anexión del país a potencias como España, Gran Bretaña y Estados Unidos. Los conservadores estaban conformados por los seguidores de Boyer y sus aliados, y los liberales estaban conformados por aquellas personas que querían la independencia del país, es decir, Duarte y el resto de los trinitarios. También se caracterizó por el desplazamiento político de los trinitarios, lo que conllevó a la expulsión de los ideales liberales. Se caracterizó por el predominio político de los ateros, o mejor llamados dueños de esclavos, los cuales se hicieron prácticamente dueños del poder dentro del país, y por la creación de la Junta Central Gubernativa. Ya habiendo dado una introducción a lo que es la Primera República, pues podemos comenzar con nuestro tema principal, los gobiernos de la Primera República. El primer gobierno de la República fue el de Pedro Santana, el cual fue llevado a cabo desde noviembre de 1844 hasta agosto de 1848. Durante su gobierno se promulgaría la primera constitución del Estado y también se le designaría como el primer presidente constitucional de la República Dominicana. Su gobierno se caracterizó porque él llegó al poder gracias a la amenaza militar. También declaró a los padres de la patria traidores, llevándolos al destierro. Se caracterizó porque se tomaron medidas arbitrarias por el artículo 210 de la Constitución. Durante este gobierno también se establecieron los impuestos. Se reabrió la Universidad de Santo Domingo y se produjo una devaluación muy grande de la moneda. El segundo gobierno de la República fue el gobierno de Manuel Jiménez, el cual fue llevado a cabo desde septiembre de 1848 hasta mayo de 1849. El gobierno de Jiménez tuvo desde sus inicios las amenazas de nuevas invasiones al país. Por lo tanto, el Congreso Nacional decidió llamar al general Pedro Santana para que se hiciera cargo de la situación militar, lo que le permitió a este, después de sus triunfos, recobrar su prestigio político y meses más tarde dar un golpe de Estado contra el gobierno de Jiménez. El gobierno de Jiménez se caracterizó por amnistía a favor de algunos exiliarios trinitarios, por la disolución de los cuerpos de infantería, por gobernar bajo amenazas de invasión haitiana y porque durante ese gobierno Pedro Santana hizo un golpe de Estado contra Jiménez el 29 de mayo de 1849. El tercer gobierno de la República Dominicana nuevamente fue de Pedro Santana, quien retornó al poder de manera efímera el 30 de mayo de 1849. Este gobierno solamente duró hasta el 23 de septiembre del mismo año. Este gobierno se caracterizó porque fue un gobierno provisional hasta las elecciones del mismo año y porque en ese gobierno se influenció para que ganara el candidato sugerido por el general Pedro Santana, Buenaventura Báez. El cuarto gobierno de la República fue el de Buenaventura Báez, que fue llevado a cabo desde septiembre de 1849 hasta febrero de 1853. Conocido como el Jabao, Buenaventura Báez fue un político y militar dominicano y fue presidente de la República Dominicana en 5 ocasiones de manera constitucional. A partir de su segundo periodo, sus gobiernos se caracterizaron por ser muy corruptos y por gobernar en beneficio de una fortuna, siendo el acto más descarado cometido en 1853, cuando compró una moneda inorgánica de la cosecha, el récord de tabaco, que era el principal producto de exportación del país, y que luego vendió, quedándose con las divisas.
la moneda emitida por el gobierno se devaluó en un 1000%, causando la ruina de los productores tabaqueros. Las características de su gobierno fueron la gran organización de las fuerzas militares para combatir a los haitianos, que con la mediación de los países amigos se logró que Haití firmara un acuerdo de paz, y que terminando su mandato en febrero de 1853 fue entregado al mando el general Santana. El quinto gobierno de la República fue nuevamente del general Pedro Santana. Este fue después de que Buenaventura le entregara su gobierno. Este gobierno buscó ser el protectorado estadounidense. También buscó la absolución de los exiliados, todos los exiliados excepto los trinitarios, y también por la intromisión de España, por miedo a Estados Unidos, emitió reconocimientos y matrículas de Segovia. El sexto gobierno de la República fue de Manuel Regla Mota. Este gobierno fue llevado a cabo desde mayo de 1856 hasta octubre de 1856. Las características de este gobierno fueron que en él se enfrentaron grandes problemas económicos, los cuales fueron heredados por las invasiones haitianas. En este gobierno se promulgó una amnistía general, lo cual permitió el regreso de Buenaventura Báez y otros políticos que se encontraban exiliados. También, durante este gobierno, las presiones de los grupos baecistas llevaron a que su presidente, es decir, Manuel Regla Mota, renunciara al poder. El séptimo gobierno de la República fue nuevamente de Buenaventura Báez. Este gobierno fue llevado a cabo desde octubre de 1856 hasta el 31 de julio de 1857. En este gobierno se combatió el régimen haitiano, se buscó la protección frente a los Estados Unidos, se fomentó la educación pública dentro de la República Dominicana, se realizaron los repartimientos de tierra a los agricultores y se adquirieron 7 buques para la Marina de Guerra. El octavo gobierno de la República Dominicana fue el de José Desiderio Valverde. Este fue llevado a cabo desde el 15 de febrero de 1858 hasta el 31 de agosto de 1858. Desiderio, siendo presidente, colaboró con la administración española al volver a integrarse con la isla de España, pero al declararse por segunda vez la independencia, él optó por el exilio. Durante su gobierno se decretó una amnistía y pudieron regresar algunos políticos. También se acentuó la guerra civil y la lucha entre Báez y Santana. Se designó a Santiago como la capital de la República y también se celebró un congreso constituyente el 7 de diciembre de 1857 en Moca. Y por último, el noveno gobierno de la República fue el cuarto gobierno de Pedro Santana. Dentro de este gobierno, en septiembre de 1858, se puso de nuevo en vigor la Constitución de Moca. También fue el tercer periodo de gobierno que se realizó la anexión a España y se creó el caudilismo. Como primer personaje destacado tenemos a Pedro Santana. Pedro Santana fue un militar y político dominicano. En su niñez emigró al este del país junto a sus padres y a su hermano gemelo Ramón. En esta región se hizo notar con su padre cuando en la batalla de Pablo Hincado él cortó la cabeza del general Ferrán, luego de que éste se suicidara, y se la llevó como trofeo a la ciudad de Santo Domingo. Se le conoce por haber sido el primer presidente de la República Dominicana. Como segundo y último personaje destacado tenemos a Buenaventura Báez. Buenaventura Báez nació en la comunidad de Rincón, hoy conocida como Cabral, en el seno de una familia acomodada, y muy a temprana edad fue enviado a Francia a educarse. Con respecto a su gobierno, Buenaventura Báez fue presidente del flamante país en 5 ocasiones, cargo en el que tuvo muchísimos logros, como por ejemplo la fundación de la primera escuela secundaria dominicana, el Colegio San Buenaventura, pero en líneas generales Buenaventura Báez tuvo un gobierno dictatorial, asesinando y permitiendo que sus seguidores lo hicieran. También alteró sus 3 primeros mandatos junto con los de Buenaventura Báez.